Te quedarías por toda una noche en una escalofriante y aterradora habitación en el hotel más embrujado de todo el mundo. Son cientos, miles las historias que se han contado alrededor de todo el mundo de estos aterradores lugares que parecen susurrar oscuros secretos. Y las entidades fantasmales se rehúsan a abandonar porque estos han sido su hogar durante un largo tiempo. Esta noche, en el Antipodcast, te traemos la primer parte del top de hoteles embrujados alrededor del mundo. Pero antes de comenzar con este episodio, te invitamos a que te hagas miembro del canal. ¿Cómo lo pueden hacer? Solamente dándole clic al botón que aparece aquí abajito que dice unirme. Y tendrás un sinfín de beneficios, entre ellos, ver los episodios un día antes sin cortes comerciales. Y es así como conjuramos e invocamos el inicio de un nuevo episodio. Esto es el Antipodcast. Bueno, pues vamos a comenzar con la primer historia. Se trata del Hotel Posada del Sol. Desde que tú te paras en este lugar, ves la fachada y te llenas de muchos sentimientos encontrados, como misterio, nostalgia. Te da una sensación muy extraña en realidad. Esta construcción se encuentra totalmente abandonada al día de hoy y tiene múltiples historias y múltiples leyendas que sin duda te dejan pensando cuál es la realidad detrás de todo esto. Resulta que la arquitectura de este lugar es una mezcla de estilos tanto barroco, colonial, neoclásico y hasta gótico. Como les comentaba, está totalmente abandonado, pero su historia inicia en el año de 1945, cuando el ingeniero español de nombre Fernando Saldaña Galván hizo esta construcción, obviamente junto con empleados y demás. La historia es tan tenebrosa, Sergio, porque una vez que esta construcción se terminó, unas personas se encontraban caminando dentro del hotel. Insisto, tenía muy poco tiempo de haberse terminado el lugar. Y al estar caminando por el patio, encontraron el cuerpo sin vida de Fernando. ¿El ingeniero? El ingeniero. Resulta que se había colgado en una de las campanas que se encontraba en este patio. Justamente estaba una estatua de San Francisco de Asís. Ustedes se preguntarán por qué se quitó la vida. Resulta que, pues en realidad todo fue por un tema económico. Él había solicitado un préstamo muy grande para poder terminar su hotel, esta gran obra, pero no pudo como saldarla. Financiarla. ¿Por qué? Exactamente, porque en el país había una situación en estos años cuando se terminó un tanto complicada económicamente hablando, y él se frustró tanto que dijo, no voy a poder librarla, no voy a poder saldar esta gran deuda. Pero lo más terrorífico de todo esto es que se cuenta que él, antes de terminar con su propia vida, fue con su familia, con sus pequeños hijos y su esposa, y primero los mató para finalmente colgarse en su hotel. No. Desde entonces se dice que él se la pasa, o su espíritu, paseando por este lugar entre las oscuras habitaciones y los pasillos. No es la única historia de este lugar. Resulta que también han existido muchísimos avistamientos de una pequeña niña, una fantasma. Pero hay dos versiones de la historia de esta pequeña niña. Cuando se terminó la construcción de este hotel, ya tiempo después del fallecimiento de este hombre, el lugar pasó constantemente a cambiar de administración, hasta que llegó a ser sede de la IDECO. Y aquí funcionaba como una especie de guardería para los pequeños de los trabajadores. Entonces, la historia cuenta que una niña que se encontraba entre tantos se perdió. El papá llega por ella a esta clase de guardería y la empiezan a buscar, pero la niña no está. Obviamente le entra la desesperación al señor, al padre de familia, y la empiezan a buscar hasta por fuera, alrededores, y nada. Pues resulta que la encuentran en la habitación número 103 de este hotel, totalmente muerta. Alguien le había quitado la vida en esta habitación.
Nunca se descubre quién fue, por qué, qué más o qué es lo que realmente pasó en esa habitación, pero desde entonces se cuenta que el espíritu de esta pequeña se la pasa vagando por el lugar, se quedó como atorada. Para esto mucha gente va a este lugar pues para grabar, curiosa exactamente, y han dicho que encuentran a esta niña, pero el modo de prevención, haz de cuenta que le crearon como un altar. Y en este lugar le pusieron dulces, juguetes y una fotografía de la niña. ¿Para qué hacen esto? ¿Para que según no los asuste? ¿O para que les dé como una especie de protección? Pero hay otras personas que entran para hacer brujería, trabajos bastante oscuros, y también le dejan ofrendas como para que les ayude a sellar esa parte de la oscuridad. Algo muy extraño, como por qué utilizarían el alma, el espíritu de una pequeñita que está vagando en este lugar, claro, para sellar algo tan oscuro. Actualmente, hasta la fecha, este lugar se encuentra en el número 139 de la avenida de Niños Héroes, en la actual también Colonia Doctores en Ciudad de México. Y los vecinos y curiosos siempre aseguran que cada noche sin falta se escuchan gritos y lamentos en este lugar, asegurando que también probablemente el espíritu de esta pequeñita se trata de una de las hijas de Fernando Saldaña, que quien le había quitado también la vida. Esto obviamente no hay forma como de comprobarlo 100%, pero es una historia muy oscura, Sergio, porque también la gente cuenta que hay muchos pasillos oscuros, secretos, y que también hay un ático en donde constantemente hacen una clase de rituales y sacrificios satánicos en este lugar. La historia es súper macabra. Sí, totalmente. Además de esto, obviamente no voy a recomendar jamás que se metan a estos lugares, porque uno es un delito, ¿no? Y dos, también porque son lugares abandonados, sin mantenimiento, y es muy peligroso entrar a estos lugares, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. Sin embargo, encontré un croquis, porque al parecer hay un guardia de seguridad o guardias de seguridad vigilando la zona por lo mismo, porque también entran a vandalizar y a hacer trabajos. Sí, usualmente lo hacen, ¿no? Cuando hay instituciones así abandonadas que dejan un guardia o varios. Entonces, bueno, o sea, no estoy incitando a nadie, simplemente les quiero compartir un croquis que van a estar viendo en pantalla con una publicación de forma anónima que se realizó por alguien que visitó el lugar. El croquis, le insisto, van a estarlo viendo en pantalla, y la publicación dice lo siguiente: hay que entrar discretos y saber negociar con el guardia. Por seguridad, no dejan entrar personas solas. Tienes que ir acompañado obligatoriamente. Ya depende de ti si quieres o no llevar algún tipo de protección mágica. Si te sugestionas fácil, mejor no vayas. Según el guardia, hay días más cargados que otros. Pregúntale cómo andan las vibras ese día. Lo recorres como en 1 hora y media. Es un lugar muy amplio, como de unos 15,000 metros cuadrados de predio y como 8,000 metros cuadrados de construcción. Por adentro parece laberinto con un montón de pasillos y escaleras. Es muy fácil perderte. Oye, que a ver, para empezar, a mí se me hace como una falta de respeto el que alguien irrumpa como en este tipo de instituciones o lugares para solamente morbosear y ver qué se encuentra. Que es número uno, mucho más común. Sí, y aparte, como bien dices, es un delito, es totalmente grave ante la ley, entonces no se recomienda. Una vez más, reiteramos, recomendamos no hacerlo. Es más, ni lo recomendamos, así ¿no? Es, sí. Pero número 2, también el hecho de que se le falte al respeto al espíritu de una pequeñita, es a mí donde digo qué feo y qué mala onda que incluso hagas altares para que alguien pues pequeño te haga como un favor, ¿no? Sobre todo porque es muy fácil manipular a los más pequeños. Ahora, siendo un espectro, por así decirlo, que está deambulando entre pasillo y pasillo, a mí se me hace, la verdad, muy grosero, muy feo. Sí. Pero estaba leyendo justo ahorita que estabas contando acerca de esta historia, que justo la Posada del Sol en esta colonia actualmente la quieren utilizar, o como que la quieren volver a traer, por así decirlo, a la vida, para hacerlo una de las universidades del bienestar por parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que quiere traer como de vuelta esta institución para poderla pues darle un poquito más de vida, ¿no? Entonces, que también no sé si esto sea factible, porque a ver, en el gobierno de Zedillo, en el 98, también se quería utilizar para hacerlo, según yo, la Procuraduría de Justicia,
cosa que no se logró. Y durante varios gobiernos como que la han querido volver a levantar para alguna u otra cosa y simplemente no se da. No sé si tenga que ver por cuestión de alguna maldición, si simplemente por respeto, porque a lo mejor y la institución no está pues bien cementada para poder hacer algo en ella, no tengo idea. Es que yo creo que también es un tema de que no ha tenido mantenimiento como tal el lugar, o sea, meramente ha estado abandonado durante mucho tiempo, además de que las historias, ¿no? Y todo esto pues sí oscurece mucho más tal vez la intención, pero obviamente creo que va mucho más por el lado del mantenimiento y de lo que tal vez se tiene que invertir. Digo, no sabemos como los motivos reales del por qué no se ha tomado esta construcción para un beneficio del país, pero no sé, o sea, ¿es casualidad? No lo sé. ¿Ustedes qué piensan? Déjenos en los comentarios su opinión. Retomando un poquito acerca de estos rituales, estatuas u ofrendas que se les hace a las personas no vivas con cuestión de protección, para ahuyentar o simplemente dejar su alma descansar en paz. Existe una historia de Don Jovito. Esto ocurre en Zacatecas y nos lleva a la siguiente historia o al siguiente hotel. Resulta que Don Jovito era un guardia de seguridad o un vigilante en lo que ahora se conoce el Hotel Mesón de Jovito. Este lugar ubicado en Zacatecas, te repito, antes era una especie de vecindad que era utilizada por cualquier tipo de personas. Y dentro de todas estas personas estaba el vigilante Jovito. El hombre ya era un hombre adulto, incluso anciano, el que solamente se paseaba con un perro pues mestizo, un perrito de la calle que incluso él había adoptado, color negro. El hombre no hablaba absolutamente con nadie. No le dirigía la palabra a nadie, no se metía en problemas con absolutamente nadie y solamente cumplía su función de vigilar que nadie entrara a robar o hacer cualquier otro tipo de vandalidad o vandalismo. La cosa es que un día, en la noche, específicamente en el cuarto número 107, que es donde él se quedaba en este lugar, pues empiezan a escuchar ruidos muy extraños todos los vecinos. No le toman mucha importancia, creían que a lo mejor y se trataba de algún vecino que estaba o haciendo alguna especie de fiesta, teniendo alguna reunión, que echaron un grito, algo por el estilo. Al siguiente día, Don Jovito no aparece, no se presenta siquiera a su trabajo, no le da recado absolutamente a nadie, no se comunica con nadie para decirle siquiera si va a faltar al trabajo. La cuestión es que pasaron 1, 2, 3 días y poco a poco el hedor empezaba a salir de este cuarto del número 107. Los vecinos con el tiempo abrieron la puerta a patadas a como se les dio la gana y a como pudieron y encontraron el cadáver de Don Jovito junto a su perro que yacía en sus piernas. Nunca nadie supo qué pasó, nunca dieron con qué fue el motivo realmente del cual o cómo perdió la vida, y todo parecía indicar que simplemente sus almas se habían encontrado en algún momento, el perrito con el señor, y se habían desvanecido y se habían ido al otro mundo. Tiempo después, al momento de investigar pues parte de la historia de Don Jovito, me encontré que este hombre, en toda la parte de su juventud o un poco más temprana edad, se había casado con una mujer, de la cual no conocemos el nombre, y con la cual tuvo algún par de hijos. La mujer pierde la vida y digamos que sus suegros, los papás de esta mujer, le arrebatan a sus pequeños. Le dicen que no es pues una persona establemente, incluso en cuestión económica, como para poder solventar o ayudar a estos pequeños, y deciden retirárselos, se los arrebatan y se los llevan a otro lado. Y le dejan una promesa: el día que tú nos demuestres que tienes el dinero suficiente para poder mantener a sus hijos, exactamente, te los vamos a devolver. Pasó el tiempo, Don Jovito se dedicó a la minería, se dedicó a la parte de la mecánica, se dedicó a un sinfín de cosas, Fer, para tratar de juntar ese dinero, y nunca lo logró. Fue hasta que llegó a este lugar que se dedicó a ser vigilante, y el hombre básicamente dio por perdidos a sus hijos. Se dice que en este lugar, tiempo después e incluso actualmente ya conocido como un hotel, porque digamos que cuando era una vecindad se destruyó, la tiraron todo y lo reconstruyeron para hacerlo un hotel.
y es actualmente en donde la gente puede ir incluso el día a día, pues a pasar la noche. Si quieres visitar Zacatecas, pues bueno, este lugar está muy bien ubicado. Pero hay personas que aseguran que hasta el día de hoy, pasando por este lugar, específicamente por el cuarto número 107, puedes escuchar voces, se escuchan ruidos. Los cuartos de al lado dicen que cuando tú te acuestas incluso en tu cama ya para dormir, se ve por debajo de la puerta incluso las huellas, las patitas de un perro. Se escuchan ladridos, se escuchan un sinfín de cosas, pero la gente nunca se explica el por qué. Y es por eso que este hotel, memoria de este hombre y como de cierta forma protección o para calmar un poco su espíritu, es que crearon una estatua de cantera rosa con la figura de este hombre abrazando a su perro y está en el patio central de este hotel. Y fíjate que estuve investigando y leyendo más acerca de experiencias de personas que han estado pues hospedadas en este lugar y todos concuerdan que es específicamente entre 3, 4 de la mañana, que es como el mayor auge de ruido o situaciones paranormales. Incluso una de estas personas relataba que al momento de que se veía en el espejo, veía el reflejo de este hombre pasar, caminando de un lado a otro como si fuera una sombra. Y te repito, incluso personas que ven la figura de este perro. Creo que ha sido pocas veces, si no es que la primera vez, que aquí en el canal mencionamos de también animales que han visto así como su presencia fantasmal o de alguna otra índole, ¿sabes? Incluso dentro de esta leyenda se dice que don Jovito no ha podido descansar en paz por el simple motivo de que está en la espera de que sus hijos regresen. Porque cuando este hombre regresó para buscar a sus pequeños, resulta que sus abuelos ya se los habían llevado del país. Ya no vivían aquí en México. Se cree, según la leyenda, que don Jovito está esperando a que sus hijos pongan un pie en este lugar para que su alma por fin descanse en paz. ¿Sabes a qué me recordó un montón esa historia que nos acabas de contar? ¿A qué? Hace no mucho tiempo, yo creo que tiene un par de meses tal vez. Bueno, me recuerda dos cosas. La primera es que, bueno, hubo una noticia bastante popular aquí que se viralizó como tal la noticia y resulta que había una casa, no recuerdo bien si era en Celaya o en estas zonas por estos lados, y resulta que pues habían vendido la casa, pero había un problema ahí con el banco, hipoteca, etcétera, ¿no? Dentro de esta casa vivía dos personas, era la mamá y el papá, que eran ya personas de la tercera edad. También vivía su hijo y justamente 2 perritos, si no mal recuerdo. El punto es que va la dueña de esta casa al lugar y estaban toque y toque y toque porque ya tenían que haberla desocupado. Nadie contestaba. Pues ya llama a seguridad y todo, abren la puerta y estaban los 3 cuerpos de los señores, el hijo, tendidos cada quien en su cama y los perritos también ahí, ya sin vida. Al parecer, el hijo era quien les quitó la vida a sus papás, a los perritos y a él mismo. ¿Por qué? No. Porque ya no tenían a dónde irse a vivir. Entonces prefirió acabar con toda su familia antes de acabar en la calle. Ay, qué triste. Qué triste y qué fuerte. Es una historia súper fuerte. La verdad es que me impactó mucho cuando la vi. Y la segunda es que recuerdo mucho una historia también que me contaron de una persona que es muy cercana a mí. Y resulta que aquí en Querétaro hay un hotel que es como una mezcla de hotel, hostal, restaurante. Ah, ok. Ajá. Entonces, pues la construcción ya tiene muchísimos años. Se llama el Mesón de Santa Rosa. Ajá. Sí, no sé si lo conoces. Sí. Es muy popular también aquí en Querétaro. El lugar es bonito, o sea, entras y es hasta un tanto elegante, también con un estilo muy colonial, etcétera, ¿no? Pero las historias aquí que se cuentan, Sergio, son muy fuertes. Hay muchas personas que dicen, los huéspedes, que se escucha que van caminando, que caminan alguien en las madrugadas en los pasillos, y se empezó a hablar mucho de la apariencia de una mujer. Una sombra, nunca se le ve la cara, nunca se le ve como rasgos físicos como tal, pero sí se ve la sombra, que ella se la pasa caminando. Para esto, este lugar pues tiene como, ¿cómo decirlo? Pasillos muy largos, muy profundos, y la construcción es bastante alta. En la parte superior de estos pasillos hay unos espejos bastante largos y antiguos. Hagan de cuenta que la gente pues cierto tiempo
los de limpieza pues limpian, ¿no? Les dan el polvo, mantenimiento, principalmente, por ejemplo, a los espejos que están altísimos, pero altísimos de verdad. No me lo van a creer, pero les juro que se marcan manitas en estos espejos. Manitas, Sergio. ¿De pequeñitos? Te lo juro, sí, te lo juro. Y había videos de las personas que pasan y se ven manitas. O sea, y los mismos empleados les tienen un pavor a ir, porque también hay un patio que tienen estas construcciones normalmente. Y dicen, no, es que la mujer ahí se aparece. Y los mandan por cierto material, no sé, para cocina, lo que sea. Y te juro que no quieren ir del pavor de que se les aparece esta mujer. ¡Qué miedo! Exactamente. Pero hay muchísimas historias en esos lugares. Que cuántas cosas no han de haber pasado, porque estamos hablando de qué época, ¿no? Pero ustedes cuéntenos, ¿tienen alguna experiencia sobre algo así en estos lugares tan antiguos? ¿Qué nos pueden contar al respecto? Los vamos a estar leyendo. Vamos a continuar con la siguiente antihistoria que nos la envía una querida antisuscriptora de nombre Julieta Muñoz. Recuerden que pueden enviarnos sus antihistorias, su evidencia al correo que es el antipodcastcontacto@gmail.com. Exactamente. Y bueno, ahí los vamos a estar leyendo. Dice así: Buenas noches, mi nombre es Julieta. Quiero contar una horrible experiencia que viví hace algunos años. Un fin de semana quise escaparme lejos de la ciudad y me hospedé en un tipo de hotel rústico pero muy hermoso. El día en que llegué me entregaron la llave de mi habitación y me instalé. Durante la noche recuerdo haberme despertado por un ruido en la entrada de mi habitación. Cuando me asomé, la puerta estaba emparejada. Pensé que la había dejado mal cerrada y me sentía afortunada de que nadie hubiera entrado. Al cerrar la puerta, escuché un grifo tirando agua. Con miedo me asomé al baño y sí, estaba abierta la llave del lavamanos, pero no había nadie. La cerré, pero intenté no darle mucha importancia y me dormí. El día en que regresaría a casa, durante el desayuno, la mesera, que también era la chica de recepción, me preguntó si también mi marido bajaría a desayunar. Yo le contesté que venía sola y no estaba casada. Ella se disculpó y se retiró con una cara de confusión. Más tarde, cuando estaba entregando la llave de mi habitación, la chica se acercó a mí y me dijo algo que me dejó helada. Me dijo que un hombre había entrado las 2 noches que estuve ahí en mi habitación y salía aproximadamente a las 5 de la mañana. Recuerdo haber sentido mucho miedo. Cuando ya estaba en mi casa desempaquetando, noté que había una nota que decía: disfruté las noches a tu lado y el dulce aroma de tu cabello. Esto me mató de miedo. Sergio, ¿tú piensas que se puede tratar de un fantasma? Híjole, no creo, la verdad. ¿Por qué? Pues porque pareciese más que es una persona real, física, que puedes estar viendo incluso, ¿sabes? Pues resulta que esta chica, nuestra querida antisuscriptora, nos mandó evidencia de esto. Y sí se puede ver algo más. Por favor, observen lo siguiente en pantalla, a ver qué notan. Sí, se ven unos pies. Se ven, o sea, unos zapatos, pues como si fueran unos tenis. Se alcanzan a ver ahí. Exactamente. Claramente estamos viendo que se ven unos pies entre la oscuridad. Uh-huh. Y obviamente es que había alguien ahí. Obviamente esto no se trata de una actividad paranormal como tal o algo por el estilo, sino que realmente un tipo se había metido por las madrugadas a observarla, a tocarla tal vez el cabello, pero qué perturbador y qué inquietante. La nota. Claro. Creo que es lo más llamativo, o al menos para mí, que le dejaran una nota. Sí, pero esto obviamente es indicador de que él quería que tarde o temprano ella supiera que él estaba ahí. Y número 2, ¿quién lo dejó pasar para empezar? Porque se supone que estos cuartos de hoteles tú los puedes cerrar por dentro. Esta persona, ¿cómo pudo lograr entrar a este lugar, sabes? Pero también la chica, o sea, ella está diciendo que no recuerda que tal vez haya cerrado bien, por ejemplo, o le pasó esta idea por la cabeza de que tal vez no, o sea, por su culpa, sí, como que por su error no le puso seguro. ¿Pero 2 noches?
Sí, está rarísimo. Es lo que yo digo. Pero también está la testigo de esta mujer que trabajaba en el hotel y le está diciendo, su esposo va a bajar a desayunar. ¿Por qué? Porque salía a las 5 de la mañana aproximadamente de su habitación. O sea, ¿cuánto tiempo estuvo ahí? Ay, creo que a veces cuando hablamos de este tipo de casos como de cosas embrujadas o cosas incluso paranormales o no paranormales, también entra este tipo de delitos o de esta índole, ¿sabes? Donde no todo tiene que ver con fantasmas, con ruidos, con cosas que se muevan, azotones de puertas, no. También con este tipo de personas que se meten a delinquir, a intentar hacer cualquier tipo de barbaridad con las personas. Esto cae perfectamente en este episodio, sobre todo porque siento yo que ya no estamos 100% seguros en ningún lugar, ni en nuestra propia casa, ¿sabes? Sí, pues no recuerdas también que, no recuerdo en qué episodio les contaba de que estaba este sujeto ahí parado viéndome en la madrugada mientras yo dormía. O sea, tal vez no dentro de mi casa, pero sí enfrente, en el techo de enfrente, o sea, viéndome no sé cuántas horas dormir. O cuando contaron también en alguna ocasión que no me acuerdo si fue algún familiar, alguien, creo que tú lo contaste, que cuando era muy pequeñito también un hombre se metió a su cuarto. Mi papá. Tu papá, ¿verdad? Sí. Que se metió a su cuarto. ¿Y qué más pasó? Recuérdame de esa historia. Esa historia era, bueno, tal vez para no contarla como todo, pero en resumen, mi papá estaba muy pequeño y iba a una escuela donde hacían como cierta actividad con espadines, que es una pieza pues un poquito larga, pero pues lo hacían meramente de actividad como parte de escolar. Recreativo, claro. Exactamente. Entonces, en una noche que él estaba dormido, dormía totalmente solo en una habitación, él estaba medio dormido, todavía no al 100%, y él empezó a escuchar como que algo le respiraba muy cerca de la cabeza, a la altura casi del cuello. Él se despierta y se queda pues paralizado, porque sí le dio obviamente miedo. Él tenía como 9 años. Entonces a él se le ocurre, la verdad es que fue brillante, agarrar el espadín que estaba al lado de su cama y empieza a hacer este movimiento hacia todos lados, fingiendo que estaba soñando. Cuando hace esto, a él se le ocurre también gritar el nombre de mi abuelo, José. Y empieza a hacer como, ya José, fingiendo que estaba soñando con un amigo con quien estaba luchando o jugando. Entonces, al gritar, ya José, ya. Y en eso el abuelo escucha estos gritos y dice, algo está pasando. Para esto, mi abuelo pertenecía al ejército. Entonces tenía pues un arma en casa, la prepara, porque se le hizo súper raro que hiciera esto mi papá. Abre la puerta y la carga, prende la luz y no había nadie. Pero sí vieron unas huellas de lodo desde la ventana de la habitación de un adulto que se había metido a la habitación de mi papá cuando estaba chiquito. O sea, realmente alguien sí se había metido. Entonces, siempre he pensado, y jamás va a cambiar definitivamente mi idea, de hay que tenerle más terror a los vivos que a los muertos. Querido antisuscriptor, querida antisuscriptora, nada más este también es un llamado para que se cuiden mucho, no solamente de las personas ajenas, también en casita. Cuántas historias no hemos conocido que se meten tíos, papás, abuelos, etcétera, a querer hacer cualquier tipo de barbaridad. Por favor, no duden en buscar ayuda si es que la necesitan. Siempre acudan con personas que tengan mucha confianza y asegúrense que en donde se queden dormidos, toda ventana, toda puerta o esté bien cerrada, o por lo menos sepan que las personas con las que están rodeadas sean de confianza, de su plena confianza. Y busquen siempre ayuda, levanten la voz si es que algo no les está pareciendo o se les hace extraño, incluso viviendo en su propio hogar. Así es. La siguiente historia también nos la mandan a través del correo electrónico. Este es anónimo, o eso fue lo que nos pidió que hiciéramos, puesto que al leer esta historia, sinceramente hasta yo también tendría un poquito de miedo. A ver. La historia la titularon Luna de miel en Cancún y dice así: después de casarme, mi esposo y yo nos fuimos de luna de miel a Cancún. Nos hospedamos en el hotel Melody Marker, en la zona hotelera que actualmente se encuentra abandonado. Nosotros llegamos a hacer check-in el día 18 de junio del 2012.
Recuerdo que el hotel era muy hermoso y el personal era sumamente amable. En nuestro segundo día de luna de miel, mi esposo y yo nos metimos a la alberca del hotel. Recuerdo que había una mujer discutiendo con un hombre. La mujer llevaba una sombrilla para cubrirse del sol y vestía toda de negro. Por eso llamó mi atención. Mi esposo y yo, aún en la alberca, nos acercamos más para escuchar el motivo de la discusión. La mujer le reclamaba al hombre, que parecía ser su esposo, que el número de habitación que les habían asignado no era la que ella necesitaba. Y por alguna razón, el número de habitación se quedó grabado. El número 133. Se nos hizo raro que la mujer estuviera tan alterada por ese motivo, pero lo dejamos pasar. Salimos de la alberca y más tarde nos fuimos a cenar. Cuando regresamos al hotel, recuerdo que pasé frente a la habitación que tanto quería a esa señora. Al día siguiente, por la mañana, bajamos a desayunar y en la recepción volví a ver a la mujer de negro acompañada, esta vez, de otra mujer que llevaba cubierta la cabeza con una pashmina negra y lentes oscuros. Cuando regresamos a nuestra habitación para alistarnos para las actividades que teníamos ese día, vi que los huéspedes de la habitación 133 ya se retiraban. 2 mujeres y una pequeña que llevaba una pashmina que le cubría la mayor parte de la cara y sorprendentemente también iban vestidas de negro. Fue cuando le comenté a mi esposo que quién en la playa vestiría así y me dijo que posiblemente habían ido a un velorio. Cuando regresamos de nuestras actividades esa noche, al pasar frente a la habitación 133, se me erizó la piel. Se escuchaba a una mujer cantando una canción de cuna. El día en el que terminaron mis vacaciones de luna de miel y pasábamos por el pasillo hacia el elevador, vi salir a otras 2 mujeres de negro que 3 días antes estaban en la recepción. Lo primero que pensé fue que la señora se había salido con la suya y había conseguido la habitación que tanto quería, pero no había rastro del que pensé que era su esposo. Hasta la fecha, me da curiosidad saber por qué quería esa habitación específicamente y quién era ese señor con el que discutía aquella primera vez. Oye, está muy extraña esa historia, o sea, como que... ¿No te cuadran cosas? No me cuadran cosas, o sea, como que me da a pensar de que tal vez el hombre desapareció misteriosamente, le hicieron algo, se fue nada más porque, no sé, estaba molesto por X o Y razón. Ajá. Pero ¿qué pasó con ese hombre? ¿Por qué querían exactamente esa habitación? ¿Qué tenía esa habitación? Fíjate que yo también lo pensé. Sinceramente, creo más que esta historia está encaminada como a una confusión de personas. A ver, a lo que voy con todo esto es, conocemos la religión musulmana, el Islam. Sí. Conocemos que incluso las mujeres, estando en la playa, tienen que vestir con cierto atuendo. Cubiertas, ¿no? Sí. Cubiertas por completo, al menos hasta la parte del tobillo, ¿no? En la cabeza, el cabello. En muchas ocasiones su hijab termina siendo se me fue ahorita la palabra, el nombre, pero que les cubre incluso nada más dejando visible los puros ojos. Exactamente. Siento que va más un poquito por esa parte, porque de ser que a lo mejor este hombre haya desaparecido, le hayan hecho algo, la habitación 133 esté maldita, o sea, por algo en específico, sinceramente lo dudo. Creo que justamente es más como esta parte de la confusión. Quizá el hombre tuvo alguna discusión con esta mujer, su esposa, y se retiró previamente de este hotel. O número 2, a lo mejor y tenía algo que hacer, ¿no? Alguna convención, estaban ahí en Cancún por mera... no sé, algo que les hayan llamado y tenían que estar ahí, pero que sea algo de índole paranormal o algo de algún sacrificio o algo similar, sinceramente lo dudo. ¿Tú qué opinas, Fer? No sé, es que te digo, como que se me hace muy, muy extraña la historia, como que, no sé, o sea, como que da a pensar demasiadas cosas, como que son nada más ciertos datos de algo, sucesos extraños, podría ser como sospechosos, pero no más allá en realidad. Yo no sé, tengo también una historia. Esa sí me pasó 100% a mí, y les juro que desde entonces no me gusta quedarme en hoteles o algo así. Ok. Porque la verdad es que sí me entró cierto tema ahí extraño.
Bueno, ya tiene como unos 2 años, casi los 3 años que pasó esto, y fue justamente en Ciudad de México. Yo fui porque había a una feria, y estaba yo con mi mamá en esa habitación. Desde que llegamos, hagan de cuenta que en la pared había como marcas con crayolas de colores, así. Pero estaba en una pared y más adelante en otra pared, pero arriba de un cuadro. O sea, estaba ya muy alto, como para un niño quien me hubiera hecho eso. Dije, bueno, un niñito pintó y no pasa nada, ¿no? Esa misma noche, en la parte del baño, hagan de cuenta que la puerta es cristal, pero no se alcanza a ver bien. Entonces había una tina y yo me quedé ahí, pues, ¿no? Disfrutando las instalaciones. Claro. Y ahí estuve como 1 hora, hora y media. Pero para eso a mí me gusta mucho ducharme con el agua muy, muy caliente. Tú ya bien arrugada ahí. Ya bien arrugada, 1 hora. Sí. Llena de vapor. Ajá. Y yo estaba tan tranquila, Sergio. Tan tranquila, te juro que estaba disfrutando. O sea, me relajé muchísimo. Me pongo la bata ya para salir del baño. Y a la hora que me topo con la puerta para abrirla, les juro por mi santa madre, así, que había unas manitas y unos piecitos, unas marcas de piecitos en el cristal de la puerta. No. Sí. Yo no entendí y dije, ¿qué es esto? O sea, como que con el vapor se marcaron como si lo hubieran hecho. Me dio mucho miedo. La verdad, me dio miedo. Esa noche sí sentí el miedo. Yo fui a preguntar, como, oigan, o sea, que no sé, se metió un extraño. pequeño o algo. Sí, dije, ¿qué onda? Pero es que, o sea, ¿cómo los pies iban a estar en la puerta? Claro. No tenía sentido, las manos todavía, ¿no? O sea, es como si hubiera caminado a través de la puerta. Como si hubiera gateado una puerta. No jodas. Me quedé súper, súper impactada porque después supe otra cosa peor. Fui al área de ahí de recepción y no estaba la chica, pero estaba la mujer que hacía mantenimiento, la limpieza de las habitaciones. Se me queda viendo y me dicen, ¿qué le podemos ayudar? Le digo, estoy esperando a la chica de recepción. Ahí viene, es que fui a calentar algo de comida y no sé qué, porque era ya muy noche. No pasaba de la 1, pero pues ya era tarde. A la hora que regresa, no es cierto, poco antes de que regresara, la mujer se me queda viendo como, pues, ¿qué trae esta, no? ¿Qué necesita? Y me dice, no, pues en estas toallas o lo que en yo se los puedo llevar, nada, dígame la habitación. Le dije, no, lo que pasa es que estoy viendo que hay huellas y no sé qué. Y me dice, ¿es la habitación 14? Sí. Ok. No me dice nada. Le digo, ¿cómo sabe? Perdón. Y se me queda viendo y me dice, no, pues es que pasaron cosas ahí. Espérame, ¿cómo que cosas? ¿Cuáles cosas? Todavía no llegaba la chica, le dije, oiga, por favor, dígame, o sea, mínimo papel que me cambien de habitación. No podía ni dormir, Sergio. Te lo juro que no podía dormir. Pues va llegando, la señora me dice, porque ya iba llegando la chica. La recepción. La recepción. Y me dice, está bien, que no sé qué ocupa, no sé qué. Oiga, está pasando esta situación, bla, bla, bla. La señora ya no me quiso decir nada. Como que se asustó, como que si la fueran a regañar, no sé. Y la chica, la de recepción, pues ya al escucharme dice, pues le puedo cambiar de habitación. A ver, o sea, te están diciendo que hay huellas, que no sé qué, ¿por qué te cambiarían de habitación? ¿Estamos de acuerdo? Claro. O sea, es como, no, pues estamos invirtiendo en la limpieza, o sea, ¿sabes? Algo había pasado ahí. Le dije, no, pues ¿sabe qué? No, pues o sea, no me puedo cambiar ahorita, mi mamá ya está dormida. No, pues que no podemos hacer nada. O ahorita mandamos a la señora que limpie la puerta. No, pues gracias. Sí, te lo juro que me quedé en shock. Dije, ¿qué está pasando? Subo al cuarto de nuevo y dije, yo no voy a dormir. No voy a dormir. Empecé a echar varios cafés y la señora, la misma de limpieza, me alcanza y ya me toca la puerta. Pásele que no sé qué. No, pues vengo a limpiar y me va diciendo, Sergio, que tiempo atrás, no mucho, o sea, no tenía mucho tiempo esto, que había llegado una pareja que era un esposo y su esposa y tenían un hijo pequeño. Para esto estaban discutiendo y esa noche los huéspedes de al lado estaban reportando que estaban gritando en la madrugada. Se estaban peleando porque la esposa le había sido infiel al esposo y el pequeño había sido producto de esa infidelidad. Y el esposo se la pasaba tachándola de 1000 cosas, se peleaban horrible.
Y la señora en un ataque, como en una especie de psicosis, no sé qué le pasó, le dijo a su esposo, pues ahorita voy a arreglar el problema. Y fue y supuestamente ahogó al niño ahí en la bañera, donde yo estaba. Cállate, o sea, sí. Ay, yo no pude dormir. No manches, no. Ni pues, de ¿quién? chiste pude dormir. Dije, cámbiame de habitación. No sé qué le pasó. La señora o sea, yo vi que después como que yo bajé en lo que me cambiaban de habitación. Y la señora, la que me contó esto, la de limpieza, iba como si la hubieran regañado, o la hubieran casi despedido por haberme contado eso. Pero tan qué imprudencia esa señora, 1, 2 de la mañana. Señora, tantito. Bueno, sí, pero razón. es que yo creo que me vio tan sacada de onda cerca. Ajá. De verdad. Espero poder encontrar esa foto porque mi mamá le tomó foto. Ojalá la tenga por ahí, pero ya tiene 3 años aproximadamente. Y les juro que desde entonces me da un terror quedarme en hoteles. Ay, fíjate, a mí me pasó, pero cuando era más pequeño, porque mi papá tenía una escuela de fútbol, de hecho era como afiliado. ¿Poco? Ajá. Órale, no sabía. Con Pachuca, ¿no? En Pachuca, los grandes tuzos. Y me acuerdo que en varias ocasiones nos llevaba siempre a nosotros como pequeños, pues a conocer las instalaciones, el campo de fútbol, a los jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que en una de esas nos quedamos en un hotel que ya nos habían advertido a nosotros como familia que pues había pasado cosas ahí en el centro de Hidalgo, en Pachuca. No voy a decir nombres para no quemar el lugar. Pero ya que quemamos todos los demás. Ya que quemamos todos los demás, sí ya no. Pero para no hacerles el cuento tan largo, resulta que también tenía que ver con una familia que practicaba cierta religión. No voy a poner nombres, tampoco voy a encasillar, pero una de esas prácticas tenía que ver con sacrificar la vida de un ser querido. Y en este caso fue con una pequeña. Y entonces fue en uno de estos hoteles que estuvo, en uno de los cuartos, de este hotel que estuvo clausurado y cerrado por un montón de tiempo, por muchos años. Y me acuerdo que pues nosotros como que dijimos, a lo mejor solamente es una leyenda, es una historia más, etcétera, etcétera. Pues no sé si fue por su gestión de que estábamos muy pequeños, mi hermano y yo, pero éramos siempre bien traviesos y corríamos por todos lados del hotel. Jugando. Nos regañaban, etcétera, sí. Y jugando, me acuerdo que en uno de los baños de las entradas, o sea, como cuando entras al hotel, que tienen como baños para los del vestíbulo, los que están ahí como a la entrada, nos metimos y del último baño, o sea, de todos los que estaban así, se escuchaba la risa de alguien, pero de un niño, de un pequeño. O sea, y era una risita no tan femenina, sino era más como de un pequeño. Y hago la aclaración porque supuestamente la historia es que fue a una pequeña a quien le quitaron la vida. Y en este caso acá fue la risa de un pequeño chico, ¿no? Pero le quitaron la vida en este sí, en, baño. no en el hotel como tal, o sea, como que en uno andaba de los por cuartos. todos lados. Ajá. Así. Sí. Mi hermano y yo nos quedamos como, pues, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Lo escuchaste? Sí. Fuimos hasta el baño, tocamos, no había nadie. Abrimos y no había nadie. En este baño dijimos, a lo mejor está escondido o algo por el estilo. ¿No? A lo mejor pensamos también tenía que ver como con las ventanas, porque había ventanales y todo. Mi hermano nos cuenta que me alza así como de súbete en mis hombros para ver si había alguien. Pues era imposible que alguien se subiera como a querer hacernos como esta burla o reírse de nosotros desde la ventana, porque estaba altísimo. Nos das cuenta que del hotel al lado había como una especie de baldío. Entonces para poderse subir a este ventanal era como el piso del hotel y el terreno. O sea, era imposible que alguien se subiera a la ventana a hacer como algún ruido. Y mi hermano y yo salimos corriendo. Pues luego fuimos con mis papás, les contamos y pues se quedó también como en esa anécdota, como en esa historia, pero nunca supimos realmente si fue por su gestión, que ya íbamos nosotros como con ese miedo, o realmente pues sí tenía que ver algo con alguien. Que digo, ¿cuántas historias no hemos escuchado de hoteles, de personas que han perdido la vida de alguna u otra forma y que su alma sigue ahí deambulando esperando encontrar paz o alguien que los guíe hacia este descanso eterno? Pero antes de irnos, vamos a cerrar con el último hotel, que no sé si llamarle como el hotel más embrujado, pero sí han ocurrido una cantidad brutal e impactante de sucesos, tanto paranormales, desapariciones. Se han hospedado en este lugar asesinos en serie,
así como han existido múltiples decesos porque han decidido quitarse la vida. Y se trata del Hotel Cecil. Este hotel es un complejo de viviendas ubicado en Los Ángeles y fue fundado en 1924, principalmente por 3 empresarios: William Banks Hanner, Robert H. Shops y Charles L. Dix. Y la intención original era que fuera un hotel de lujo, o sea, incluso el más alto de Los Ángeles. Cuenta con 700 habitaciones y 19 pisos de altura. Exactamente, y es que antes de adentrarnos a su historia y todos los sucesos que han ocurrido en este terrorífico lugar, ustedes tal vez se preguntarán, ¿es que se trató de un cementerio al inicio o un lugar donde tal vez hubo pues sí, muchas muertes? Pues no. En realidad es que tiene un pasado un tanto normal. Resulta que primero fue una casa, una propiedad privada, después se convirtió esta en una granja de pollos, después en un negocio en donde se vendían artículos para mascotas y finalmente se fue comprado para poder construir el Hotel Cecil. Así es, y de hecho fue tan popular entre un grupo muy selecto de personas, empresarios, europeos específicamente, que tenían el poder adquisitivo para poder quedarse, hospedarse en este lugar. Sin embargo, con el tiempo fue decayendo. Poco a poco los indigentes, personas en situación de calle, alguno que otro que vendía sustancias ilícitas se apoderaron de la zona, añadiendo una crisis a nivel país y socioeconómico. Pues el hotel básicamente cayó en las ruinas hasta lo que hoy conocemos como el Hotel Maldito, el Hotel Cecil. A continuación les vamos a contar y a relatar el listado de algunos de los sucesos más impactantes y fuertes que han ocurrido en este hotel. Pero si quieres saber de algún caso en específico de los que vamos a mencionar, déjenlo en los comentarios. 1927. Percy Cook, de 52 años, se quitó la vida en una habitación del hotel tras una discusión con su esposa e hijo. Dejó una nota explicando que el dinero no pudo comprarle la felicidad. 1931. Un hombre de apellido Norton se quita la vida consumiendo veneno. 1934. Florence Nelson, de 33 años, se lanzó por la ventana de su habitación del 12º piso. 1937. Grace Magro se arrojó desde la 9ª planta del hotel. 1938. Roy Thompson, un militar, se quitó la vida al saltar de una ventana. 1940. Dorothy Seger, de 45 años, saltó desde la ventana de su habitación del hotel. Septiembre de 1944. Dorothy Jan Purcell, de 19 años, dio a luz a un bebé en el baño y, pensando que había nacido muerto, lo arrojó por la ventana. 1947. Asociado con el hotel. Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra, fue vista por última vez con vida bebiendo en el bar del Cecil antes de ser brutalmente asesinada el 15 de enero de 1947. Aunque no se confirmó que su asesinato ocurrió en el hotel, su última aparición allí lo vincula con este oscuro caso. 1962. Pauline Othon se arrojó desde el 9º piso, cayendo sobre un peatón, George Giannini, de 65 años, quien también murió en el impacto. La policía inicialmente sospechó que Giannini había provocado ese salto. 4 de junio de 1964. Goldie Osgood, una operadora telefónica jubilada de 79 años que vivía en el hotel, fue encontrada asesinada en su habitación. El crimen nunca fue resuelto. Diciembre de 1975. Una mujer de 23 años, registrada como Alison Lowell, se suicidó al saltar desde el piso número 12. Entre 1984 y 1985, Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, se hospedó en el Hotel Cecil. Se cuenta que a menudo llegaba al hotel cubierto de sangre, sin levantar sospechas, aprovechando el ambiente caótico. Fue condenado por 13 asesinatos. 1991. Jack Unterweger, un asesino
en serie austriaco. También se alojó en el Cecil. Se cree que cometió al menos 3 asesinatos de prostitutas mientras residía en el hotel. Se quitó la vida en su celda en 1994, después de haber sido condenado. 1 de septiembre de 1992, un hombre de entre 20 y 30 años fue encontrado muerto en el callejón trasero del Cecil, presumiblemente tras caer del piso 15. Su identidad nunca fue determinada. 2013. El caso de Elisa Lam. Una estudiante canadiense de 21 años desapareció del hotel el 31 de enero de 2013. Su extraño comportamiento en el ascensor, captado por las cámaras de seguridad, se volvió viral. Su cuerpo fue hallado 19 días después en uno de los tanques de agua del hotel, lo que generó muchas teorías sobre la causa de su muerte, incluyendo la posibilidad de actividad paranormal o un brote psicótico. Aunque oficialmente se dictaminó ahogamiento accidental, las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio y han contribuido significativamente a la leyenda de este hotel. Oye, sin duda me quedo de la lista con el Hotel Cecil. Creo que es de los casos o el caso más impactante de esta lista, sin duda, por todo lo que ocurrió en ese lugar. Y eso que solamente es un resumen de todas las historias ocurridas en ese lugar. Sí, si conocen de algún otro, nuevamente los invitamos a que nos dejen en los comentarios, pues, de cuál de estos casos que les mencionamos quisieran que habláramos más específicamente. Así es, pero no nos vamos sin antes dar las invocaciones de esta noche e invitarlos nuevamente a que se hagan miembros. Ok, quiero comenzar yo mencionando a Paola Ramos 9031, quien es miembro Escoba Voladora, y dice: no puede ser, amo verlos a los 3. Tengo también a Virixia, quien es miembro fantasma, y dice: ay, por fin me pude pagar ser el miembro. Lo sigo desde hace muchísimo y apenas me lo pude pagar. La verdad, vale la pena ser miembro. Amo cada relato, análisis o historia que cuentan. Me encantó su nueva intro. Los quiero. Los quiero mucho, perdón. Hacen un excelente trabajo. Hacen tan bien todo que no asusta dormir, porque lo hacen con tanta calma, lógica y análisis, que al final me quedo tranquila en las noches. Solo que sí, de repente los sonidos que sacan te sacan un susto en el momento. Aún así, los quiero mucho. Saludos. Te mandamos un beso, querida Virixia. Así es. De este lado quiero invocar a Brenda Persan, es miembro Caldero Mágico. No puede ser. Mike me dejó sin palabras su teoría. Increíble. Siempre esperando para ver otro de sus capítulos. Me encanta la chispa de los 3. Mi querida Brenda, te mandamos un abrazote y muchos besos. También quiero invocar a Esperanza González Ocana8949, también es miembro Caldero Mágico, y dice: hola chicos, wow, como siempre me dejan impactada. Muy interesante este caso, me encantó verlos a los 3 en un nuevo caso. Espero se vuelva a repetir, los quiero mucho chicos. Recuerden también que ya hemos estado juntos en el episodio del especial de Halloween. Que pasó el año pasado. Próximamente será más otra vez. Así es. Y también en el episodio de Ciencia BC o versus Exorcismo, para que vayan a verlos. Ok. Quiero mencionar también de este lado a Soledad Ponce 1131, quien es miembro Escoba Voladora, y dice: uno de estos capítulos que te dejan el estómago revuelto. Brutales ustedes cuando están todos. Saludos chicos. Y por último de este lado tengo a Carla Flores 6357, quien es miembro miembro Escoba Voladora, perdón. Y dice: ay, eso que trae lentes. Y yo, es que ya me hace falta aumento, y no sino de acá. Bueno, mi querida Carla Flores 6357, quien es miembro Escoba Voladora, ahora sí lo dije bien, dice: mis gustos nunca cambiaron, solo evolucionaron. Scooby-Doo, antipodcast. Oye. Amo con todo mi corazón y soy un loco fan. Los amo y espero mi saludo, please. Ya me lo merezco, aquí lo tienes con todo el amor de nuestro corazón. Así es. Muchas gracias. Yo de ese lado voy a invocar a Dani Hernández ZV2DJ. DJ. Mejor. Dice: órales, qué padre los 3 juntos. Y por último voy a invocar a ICY Rocks_Live. Anónimo. No, es miembro Escoba Voladora y dice: oye,
Ojalá que a Mike nunca le dé por ser un asesino serial. Con todo su conocimiento e inteligencia sería imparable. Bromas aparte, ¿eh? La verdad es que está bromeando. Mike, no Mike. El anti-Mike. No te la lleves, ¿eh? Me quedé peinada para atrás. Con este me dejó un forado en el estómago. Está hablando del episodio del coleccionista de huesos, ¿verdad? Sí, que también está increíble ese episodio, verlo. ¿eh? Es de un hombre que básicamente cometía, pues, crímenes. Y con todas sus víctimas hacía... de todo lo que ven así. Artefactos, así es. Una cuchara, un tenedor, Lámparas. la lámpara con la piel humana de sus víctimas. Los invitamos a que lo vean, se los vamos a dejar por aquí arribita también para que los vayan a ver. Así es, mi querido Sergio, y pues ya nos vamos a despedir porque No. aquí espantan, así es. Aquí espantan y mira, ¿para qué le... ¿Para qué andamos contamos, buscando ahí? Claro, no. ¿Para qué le buscamos Así las es. patas al señor de allá abajo? Pero bueno, nosotros somos Sergio, Fer y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.